La idea con la que arranca el texto que tenemos hoy entre manos es muy potente. Sí, va directo al grano. Te dice, mira a tu alrededor. El universo es tan inmenso, tan ordenado, que es casi imposible no pensar que alguien lo hizo. Que hay un arquitecto, un creador, sí. Pero claro, llega la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. ¿Y a ese arquitecto? ¿Quién lo hizo? Justo. Con esa bomba filosófica empezamos nuestro análisis de hoy, que se basa en un documento teológico titulado, sin muchos rodeos, Dios. Muy directo. Nuestra misión va a ser desgranar la lógica de este texto. Primero, veremos cómo intenta, construir un caso para la existencia de una deidad. ¿Y después? Y después, cómo define la naturaleza de ese ser. Y quiero que quede algo muy claro desde el principio. A ver. Aquí no venimos a convencer a nadie de nada. Para nada. Vamos a explorar las ideas de esta fuente, a entender su engranaje, como si fuéramos relojeros, ¿sabes? Analizando un mecanismo. Exacto. Y para entender ese mecanismo, el texto nos propone un viaje que a mí me ha parecido fascinante. Sí, Empezaremos mirando por un telescopio, por así decirlo, hacia la inmensidad del universo. Ahí exploraremos los argumentos que el autor llama cosmológico y teleológico. vale. Después cambiamos de herramienta. Pasamos a un microscopio para ver la complejidad de algo tan pequeño como un copo de nieve. Qué bueno. Y acto seguido giramos el espejo para mirarnos a nosotros mismos con el argumento antropológico, que se fija en nuestra conciencia, en nuestros anhelos. Entiendo. Para los dos últimos puntos, el histórico y el de la creencia universal. Es, como decías, un intento de construir un caso desde todos los ángulos posibles. Un viaje en toda regla. Pues empecemos por el punto de partida que me ha resultado muy curioso. Sí, es llamativo. El texto admite que la Biblia, que es su fuente principal, en realidad no se molesta en demostrar que Dios existe. No, no lo hace. Simplemente lo da por hecho. De hecho, cita una frase que suena un poco antiguo. Es menester que el que a Dios se allega crea que le hay. Que, traducido a hoy, significa básicamente que la fe no es el destino, es el punto de partida. Claro. Primero crees y luego te acercas. El texto profundiza en esto citando a un tal Dr. A.B. Davidson, Ajá. quien interactuaban. O sea, algo cotidiano. Exacto. Demostrar su existencia les habría parecido tan absurdo como, no sé, demostrar que el aire que respiraban existía. La relación era mucho más importante que la prueba intelectual. Espera, entonces aquí hay algo que no me cuadra. A ver. Si el libro de referencia, la Biblia, da por sentada la existencia de Dios, Sí. ¿por qué el autor de nuestro documento dedica la mitad del texto a intentar demostrarla? ¿No es una contradicción? Es una pregunta excelente y de hecho el texto parece que se la espera. ¿Así? Sí, y da dos motivos. El primero es para la gente que ya cree. Busca fortalecer su fe, darle un andamio racional que la sostenga. Vale, para los de dentro, digamos. Y el segundo es para la gente que duda, para quienes, como dice el autor, buscan sinceramente, pero se han topado con obstáculos. Es un intento de tender un puente de razón hacia la fe. ¿Entendido? Es una herramienta, no un requisito. Vale, pues vamos a ese primer tramo del viaje. El telescopio. El universo. Allá vamos. El texto empieza con dos argumentos que son casi primos hermanos. El de la causa, o cosmológico, y el del diseño, o teleológico. El de la causa es muy directo. Dice que todo lo que vemos es un efecto, y claro, todo efecto tiene una causa. Lógico. Un árbol viene de una semilla, la semilla de otro árbol, y así. Pero no puedes ir hacia atrás para siempre. En algún momento tiene que haber una causa primera. Algo que lo empezara todo. Justo. Algo que no fue causado por nada anterior. Y a esa causa primera, el texto la llama Dios. Lo ilustra con el clásico dilema, ¿sabes? El del huevo y la gallina. Da igual tu respuesta. En algún punto tuvo que haber una primera gallina o un primer huevo que no salió de otro igual. Tuvo que ser creado. Vale, la idea de la causa primera. Y luego viene el argumento del diseño. Sí, Aquí el texto saca la artillería pesada con una analogía muy visual. El gran reloj de Estrasburgo. que es una pasada, por cierto. Totalmente. Imagina una máquina increíblemente compleja, con planetas que giran, figuras que se mueven a horas exactas. Si te encuentras con algo así, pensarías que se ha montado solo por casualidad. Hombre, pues no. El texto dice que no, que es un insulto a la inteligencia, y argumenta que de la misma forma, al ver la complejidad del universo, desde una galaxia a una célula,
La conclusión lógica es que hay un diseñador. Y es consciente de que una analogía no es una prueba, así que intenta aterrizarlo con ejemplos del mundo natural. Ah, sí. Uno que me ha parecido muy curioso es el del escarabajo ciervo volante. A ver, Resulta que la larva macho, que es idéntica a la hembra, cava en la tierra un agujero el doble de profundo que ella. el doble. ¿Y por qué? Para hacer sitio a los cuernos, que todavía no tiene, pero que le crecerán cuando sea adulto. ¡Ostras! La pregunta que lanza el texto es, ¿quién le ha enseñado eso? ¿Cómo sabe que va a necesitar ese espacio? Y la respuesta que ofrece es que es un instinto programado por el diseñador. Es un ejemplo muy específico, la verdad. Busca patrones que parecen anticipar un futuro. Exacto. Y otro ejemplo que usa, que nos lleva ya del telescopio al microscopio, es el de los copos de nieve. Ah, sí, esto me encantó. Se basa en el trabajo de un fotógrafo, Wilson J. Bentley, que se pasó la vida fotografiándolos y llegó a 3 conclusiones asombrosas. ¿Cuáles serán? Una, que no hay 2 iguales. 2, que cada uno es una obra de arte de una belleza y simetría increíbles. Y 3, que todos, sin excepción, tienen 6 puntas. ¿Siempre 6? Siempre. Para el autor, esta mezcla de variedad infinita y una ley matemática por debajo es otra huella del diseñador. Y justo aquí el texto pega un volantazo que me dejó pensando. Sí, es un cambio de registro total. Pasa de la observación casi científica de los copos de nieve a algo, bueno, diferente. Se mete en el terreno de la numerología hebrea. Sí, totalmente. El autor señala que el agua es H2O, o sea, 3 átomos. Y luego conecta esto con la gematria, un sistema donde las letras hebreas tienen un valor numérico. Y ahí es donde se lía, ¿no? Pues argumenta que la palabra hebrea para nieve, shelek, suma 333. Shin, 300. Lamed, 30. Y Gimel, 3. ¿333? A los anteriores, mucho más simbólico. Y que depende de que aceptes todo ese sistema de interpretación, claro. Por supuesto. Vale, pasas de la biología y la física a la mística en un párrafo. Bueno, hemos mirado hacia afuera, al cosmos y a la naturaleza. Ahora el texto nos propone girar el espejo. Y mirarnos a nosotros. Es el argumento antropológico. Y lo introduce con una frase potentísima del filósofo Immanuel Kant. A ver, ¿cuál es? 2 cosas me llenan de asombro. Los cielos estrellados sobre mí y la ley moral dentro de mí. Buah, es muy buena. El argumento es que, al igual que los cielos apuntan a un creador, esa ley moral interna, esa noción casi universal de que hay cosas bien y cosas mal, ¿Apunta a un legislador? exacto. ¿De dónde viene esa brújula moral que todos parecemos tener, aunque luego la sigamos o no? El texto dice que viene de un legislador supremo. Y este argumento tiene una segunda parte, más emocional. Sí, más íntima. Sostiene que todos los seres humanos tienen una especie de sed de Dios, un anhelo de trascendencia, de propósito, y usa otra analogía muy sencilla. La del agua. La sed física no tendría sentido si no existiera el agua para calmarla. Del mismo modo, esa sed espiritual universal no tendría sentido si no existiera un Dios para satisfacerla. Exacto. Y con eso, el texto cree haber cubierto el universo exterior y nuestro universo interior. Sí. Oye, me da la sensación de que a partir de aquí el texto pasa por los 2 últimos argumentos a toda velocidad, ¿no? Como si fueran un añadido. Totalmente. Parece que le da mucho más peso a los argumentos del universo y de la naturaleza humana, y estos 2 últimos los menciona casi de pasada. Así es, los despacha rápido. El argumento histórico, bueno, simplemente sugiere que si miras la historia a gran escala puedes ver una especie de mano invisible, una providencia. Menciona la derrota de la Armada Invencible, la caída de imperios como Babilonia o Roma. Y el otro es el de la creencia universal. Sí, que cita un antropólogo, Jevons, para afirmar que la creencia en un ser superior es un rasgo humano prácticamente universal, que en casi todas las culturas ha existido esta inclinación. ¿Vale? Es como construir un caso con pruebas circunstanciales de todo tipo. Pero claro, después de exponer todos sus argumentos a favor... Tiene que enfrentarse a la postura contraria. Exacto, al ateísmo, a la negación de Dios. Y lo hace con un argumento puramente lógico que es, la verdad, bastante ingenioso. ¿Sí? Sostiene que es lógicamente imposible probar una negación universal. Para afirmar con un 100% de certeza Dios no existe, tendrías que conocer cada rincón del universo,
cada dimensión en todo el pasado, presente y futuro. Para asegurarte de que no está en ninguna parte. Exacto. Y tener ese conocimiento absoluto, esa omnisciencia, es precisamente uno de los atributos de Dios. O sea que, Llega a una conclusión paradójica. Solo Dios, cuya existencia niega el ateo, podría tener la capacidad de demostrar que no hay Dios. es un buen trabalenguas filosófico, sí. Pero no se queda solo en la lógica, también cuenta una anécdota para ilustrarlo desde un ángulo más humano. Y es una anécdota tremenda. Cuéntala, porque es muy potente. Pues mira, la historia va de un noble ruso, en plena revolución bolchevique, que se encuentra con el príncipe Kropotkin, uno de los padres del anarquismo y un ateo declarado. Vale. El noble ve a Kropotkin entrar en una casa y lo sigue, indignado pensando qué tramará. Y lo encuentra en un dormitorio de rodillas, rezando con una intensidad increíble. Uf, qué imagen. Cuando Kropotkin se da cuenta de que lo han visto, se avergüenza y le explica que esa era la habitación donde murió su madre. Vaya. Esa anécdota es tremenda. Es que te deja pensando, porque va más allá del debate lógico de si hay pruebas o no, apunta a algo más visceral, A la necesidad humana. a la necesidad de consuelo o de conexión en un momento de dolor extremo, algo que parece estar por encima de la ideología. Es una historia muy humana. Desde luego. Y con esa historia, el texto cierra su primera gran sección. Ya cree haber establecido que Dios existe. Y ahora toca el cómo. Eso es. La siguiente pregunta lógica es, bueno, ¿y cómo es ese Dios? Y para responder a eso, cambia completamente de tercio. Y se pone a analizar los nombres que se le dan en la Biblia. Es una forma curiosa de hacerlo, pero tiene su lógica. Es como si intentara construir un perfil de personalidad a través de los distintos nombres que se usan. Justo, como si cada nombre revelara una faceta diferente de su carácter. ¿Y cuáles destaca? Pues mira, por ejemplo, menciona Elohim, que se suele traducir como Dios. El texto lo asocia con el poder creador, con la majestad, y señala algo interesante. ¿El qué? Es una palabra en plural, lo que interpretan no como que hay muchos dioses, sino como una plenitud de poder, una concentración de todas las fuerzas. Entiendo. Luego está Jehová, que es quizá el más conocido. Sí, el texto dice que este es el nombre del Dios que hace pactos, que se relaciona con la gente. Es el nombre, digamos, más personal. Ajá. De hecho, explica que de ahí salen nombres compuestos como Jehová Rafa, que significa el sanador. O Jehová Jiré, el proveedor. Esos mismos. Son como apellidos que describen lo que hace. Elohim es el creador, Jehová es el que se relaciona. Y hay más. Menciona a Adonai, que significa Señor, y que implica soberanía, gobierno, la idea de que está al mando. Y finalmente, Padre, como origen y sustentador de todo. O sea, el retrato robot es creador, relacional, soberano y sustentador. Ese es el retrato que pinta. Sí, Una vez que tiene su retrato robot, hace lo que haríamos todos para definir algo complejo, compararlo con otras ideas para ver las diferencias. claro, define su postura por oposición. ¿Y cuál es la primera? La primera con la que choca es el panteísmo, la idea de que todo es Dios, que el universo y Dios son la misma cosa. Vale. Para refutarlo, el texto insiste en la distinción entre el creador y lo creado, y usa una leyenda muy bonita sobre Abraham. Ah, ¿sí? De niño, Abraham adora primero a las estrellas, luego a la luna, luego al sol, pero cuando el sol se pone, razona. Ninguno de estos es Dios. Adoraré al Dios que los ha creado a todos. La idea es separar al artista de su obra. Justo, el artista no es el cuadro. La siguiente es el deísmo. Ah, la famosa idea de Dios como un relojero cósmico. Esa misma, un ser que diseñó y creó el universo, le dio cuerda y luego se marchó, dejándolo funcionar por su cuenta. Y el texto no está de acuerdo. No, dice que es una verdad a medias. Sostiene que la Biblia enseña dos cosas a la vez: la trascendencia de Dios, que está por encima del mundo, y su inmanencia, que está presente y activo dentro del mundo. El deísmo solo se quedaría con la primera parte, la del Dios lejano. Exacto. Rechaza la idea de un creador ausente. Y la última postura que aborda es una muy común hoy en día. El agnosticismo. La idea de que, exista o no, es imposible para nosotros conocer a Dios. Y aquí el texto hace una matización que me parece clave. A ver, Está de acuerdo en que es imposible conocer a Dios de forma absoluta y completa. Sería como intentar meter el océano en un vaso de agua.
Imposible. Pero argumenta que eso no significa que no se pueda tener un conocimiento real y limitado. Y usa una analogía final. Dime. No podemos abrazar todo el planeta Tierra con nuestros brazos, pero podemos tocar el suelo, sentirlo, saber que es real. Del mismo modo, se puede tocar a Dios y conocer algo de Él, aunque nunca se pueda abarcar su totalidad. Pues sí que ha sido un viaje, ¿eh? Empezamos mirando por un telescopio la inmensidad del universo. Pasamos por el microscopio para ver un copo de nieve. Luego nos miramos en el espejo para encontrar una ley moral y una sed de trascendencia. Y terminamos analizando los nombres de Dios como si fueran un perfil de personalidad. La síntesis final que nos deja esta fuente es la de un intento muy metódico de construir un puente entre la fe y la razón. Sí, un marco en el que no se oponen, sino que se apoyan mutuamente. La razón, observando el mundo y a nosotros mismos, puede, según el texto, llevarnos hasta la orilla del río. Pero hay que cruzarlo. Pero el acto de cruzarlo, de llegar a la creencia, seguiría siendo un acto de fe. Es un intento de articular y dar estructura a algo que, según el propio autor, es una intuición profundamente humana. Y justo esa idea me deja con una reflexión final. El texto afirma, en un momento dado, que el hombre es incurablemente religioso. Es una frase potente. Más allá de si uno está de acuerdo o no con las conclusiones del documento, la afirmación en sí es provocadora y nos deja una pregunta para darle vueltas. ¿Cuál sería? ¿Qué dice de la condición humana el hecho de que estas preguntas sobre una causa primera, sobre un posible diseño, sobre una ley moral interna, se hayan formulado de manera tan persistente a lo largo de toda nuestra historia y en todas las culturas? A ver, lanzo una pregunta que es, bueno, es la pregunta del millón casi. Dispara. ¿Cómo puede una mente finita, la nuestra, si quiere empezar a hacerse un esquema de un ser infinito? Uf, es la pregunta que ha mantenido ocupada la filosofía y sobre todo a la teología durante siglos. Pues justo. Hoy vamos a analizar a fondo un texto que, bueno, se atreve a intentarlo. Se titula simplemente Los atributos de Dios. Un título directo. Y que quede clara la misión desde ya. El objetivo no es dar una definición cerrada. Imposible. El propio texto lo dice con una imagen que me parece potentísima. Sería como intentar meter todo el océano Atlántico en una taza. En una taza de café, sí. Imposible. Más bien, lo que tenemos es un intento de crear un mapa, un esquema, ¿no? Basado en lo que las escrituras revelan. Exacto. Es un ejercicio de humildad intelectual. No pretende cazar el concepto, sino organizar el conocimiento que se considera revelado. Y veo que lo estructura en dos grandes bloques. Sí, dos bloques muy lógicos. Primero, desglosa las cualidades de Dios, sus atributos, en categorías. Y segundo, se zambulle de cabeza en uno de los conceptos más complejos, la doctrina de la Trinidad. Es un intento de ponerle palabras a algo que, por definición, nos supera. Eso es, poner orden. Vale, pues vamos a meternos en faena, que aquí hay mucha miga. El texto propone una clasificación para no perderse. A ver si lo he entendido bien. Venga. Los organiza en tres grandes cajones. Uno sería cómo es Dios en sí mismo, en su esencia, sin más. Esos son los que llama atributos no relacionados, ¿sí? Luego otro que sería cómo actúa sobre el universo. Los atributos activos. Y el tercero, su código ético en su relación con nosotros, con los seres morales. Perfecto. La división es exactamente esa. Es una estructura muy útil para no mezclarlo todo. Pues empecemos por los no relacionados, por la esencia. Hay uno que me parece la piedra angular de todo: la unidad. El texto arranca con esa declaración tan famosa: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Parece simple, ¿no? Monoteísmo. Puro y duro a primera vista. Pero es que justo después introduce una distinción que lo cambia todo. Habla de unidad absoluta frente a unidad compuesta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Es que esa distinción es la clave de bóveda. Si no se entiende esto, lo que viene después parece una contradicción. A ver, explícalo. El texto se fija en la palabra hebrea original para uno en ese pasaje, que es eshad. Y explica que eshad no significa un uno matemático, singular. O sea, no es el número uno. No, es una unidad compuesta. El ejemplo que da es clarísimo. Cuando la Biblia dice que un hombre y una mujer serán una sola carne, usa ejad. Ah, claro. Son dos personas, pero una unidad. Exacto. Un momento, para que me quede claro.
Me dices que el texto argumenta que incluso en esa frase, en la declaración monoteísta por excelencia, ya hay una pista de pluralidad interna. Totalmente. Choca, ¿verdad? Choca mucho con la idea que solemos tener. Y creo que añade algo más sobre el propio nombre de Dios, ¿no es así? Sí, y ese es el segundo argumento, que es aún más potente. Señala que uno de los nombres más antiguos para Dios en hebreo es Elohim, Elohim. que gramaticalmente es una forma plural. Es como si en vez de el Dios se dijera los dioses, aunque el verbo que lo acompaña vaya en singular. Una anomalía gramatical. Una que grita pluralidad dentro de la unidad. Y el texto lo subraya porque, sin esta base, la doctrina de la Trinidad parecería un invento. Parecería algo sacado de la nada, claro, en lugar de algo que ya estaba, digamos, latente en la terminología. Justo ahí. Vale, fascinante. Pero, ¿cómo se relaciona esa naturaleza interna con el universo? Supongo que ahí es donde entran los atributos activos, ¿verdad? Exacto. Los activos son la interacción de Dios con la creación. Y el primero que aborda el texto es el más conocido, la omnisciencia, el conocimiento absoluto. Y claro, ahí viene la pregunta clásica que todo el mundo se hace. La del libre albedrío. Si Dios ya sabe quién se va a salvar y quién no, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Somos marionetas? El texto sobre esto es bastante tajante. Ofrece una respuesta que distingue de forma radical entre conocimiento y causalidad. ¿Cómo? Afirma que el hecho de que Dios conozca de antemano la elección que una persona va a hacer, no obliga a esa persona a hacerla. O sea, saber no es causar. Exacto. La frase clave que usa es: Dios prevé el futuro, pero no lo fija o determina para el hombre. Conocer el resultado de una elección no es lo mismo que causar ese resultado. Entiendo la distinción filosófica. Es impecable en su lógica. Pero suena una distinción muy fina. Para la persona de a pie, es una diferencia que realmente se siente. Bueno, el texto aborda esa tensión de forma indirecta. Lo que recalca es la responsabilidad humana. Al separar el conocimiento divino de la causa de los actos, todo el peso de la elección recae sobre el individuo. No hay excusa en un destino. O sea, en lugar de fomentar el fatalismo, busca potenciar el sentido de la responsabilidad. Justo. El conocimiento de Dios no anula la libertad, la da por sentada. De acuerdo. Y junto a la omnisciencia siempre va su pareja, la omnipotencia. El poder absoluto. Se mete el texto en la paradoja clásica, esa de ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantar? Se mete, sí. Y la resuelve de una manera muy elegante. A ver. Argumenta que la omnipotencia no es la capacidad de hacer lo lógicamente absurdo o lo que contradice su propia naturaleza. Dios no puede mentir, por ejemplo. No porque le falte poder. Sino porque la en contra de su naturaleza de verdad. De la misma forma, no puede crear una piedra que no pueda levantar porque es una contradicción lógica, como dibujar un círculo cuadrado. ¿Entendido? La omnipotencia es el poder de hacer todo lo que es posible y coherente con su propio carácter. No es un poder arbitrario. Eso es. Vale, creo que con eso queda más claro. Hemos visto cómo es en su esencia y qué poder tiene. Pero ahora viene la pregunta que quizá nos toca más de cerca. Su carácter. Su carácter. Ahí entran los atributos morales y con ellos el eterno, inevitable y doloroso problema del mal. Sin duda la parte más difícil. El texto aborda la bondad de Dios y la contrasta con la realidad del mal. Y empieza con una anécdota que me pareció muy buena. La del anfitrión. Esa misma. Un anfitrión que tras una gran cena se jacta de haberlo provisto todo, olvidando al agricultor, la lluvia, el sol. Y en última instancia, al creador que diseñó el germen de vida. Exacto. Es una metáfora sobre nuestra visión tan limitada de las cosas. Me gusta. Apunta a nuestra tendencia a atribuirnos el bien y a culpar a otros o a Dios del mal. Pero, más allá de la anécdota, ¿qué respuestas concretas da el texto? ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Pues no da una única respuesta mágica. Ofrece varias líneas de argumentación. Vale. Primero, afirma que Dios no es el autor directo del mal. Dice que la humanidad estropeó su obra con el mal uso del libre albedrío. La responsabilidad humana otra vez. Segundo, admite que el mal existe con permiso divino, pero a menudo con un propósito que se nos escapa, citando aquello de que son inescrutables sus caminos. Y tercero, y esto es muy importante, sostiene que Dios es capaz de sacar un bien mayor de un mal terrible. El ejemplo clásico que pone es la historia de José. Cuando sus hermanos lo venden como esclavo. Y al final él les dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien. Y creo que había una cuarta idea, una que tiene que ver con la perspectiva temporal, ¿no? Exacto. Y quizá es la más potente. Nos recuerda que estamos viendo la obra a medias. Que no podemos juzgar la trama viendo solo el primer acto. Justo. La frase que utiliza es que el juicio completo no debe hacerse hasta que no haya caído el telón del último acto del drama de los siglos. Es una llamada a la paciencia, a la confianza. Sí, Esa idea es muy potente, casi cinematográfica, pero para quien está sufriendo aquí y ahora puede sonar a una evasiva. ¿Dice algo el documento sobre el propósito del sufrimiento en el presente? lo aborda al tratar otros atributos como la santidad y el amor. Sugiere que el sufrimiento puede tener un propósito purificador o formativo. ¿Cómo? No como un castigo, sino como un proceso que, aunque duela, puede forjar el carácter, generar empatía. No lo presenta como una fórmula matemática, sino como una posibilidad dentro del misterio. Entendido. Todo lo que hemos hablado de la unidad compuesta de Echad y Elohim parece que nos estaba preparando el terreno para esto. Para el concepto más complejo y distintivo. Sí, La Trinidad. exactamente. Es la culminación. El documento la define como la coexistencia de tres personas distintas y autoconscientes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sola esencia divina. Y se esfuerza mucho en proteger esta doctrina de dos malentendidos históricos, ¿no? Sí, dos errores que la simplifican y según el texto la destruyen. Por un lado, el triteísmo. Que sería creer en tres dioses separados, un politeísmo. Eso es. Y por otro, uno más sutil, el sabelianismo. Esta idea enseña que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas distintas, sino tres manifestaciones o máscaras de un único Dios. Esa idea de las máscaras a primera vista suena más sencilla de entender, menos paradójica. ¿Por qué el texto insiste tanto en que es un error? Porque vacía de significado las relaciones entre ellos que se describen en la Biblia. Y para demostrarlo, el texto usa un ejemplo demoledor. ¿Cuál? Toma la oración de Jesús en el Evangelio de Juan, donde habla con su Padre, y la reescribe como si el sabelianismo fuera cierto. ¿Y cómo queda? Se convierte en un monólogo absurdo. En lugar de Padre, glorifica a tu Hijo, sería yo me glorifico a mí mismo. En vez de he acabado la obra que me diste, sería he acabado la obra que me di a mí mismo. Vaya, pierde todo el sentido. Demuestra que toda la dinámica de amor, de diálogo entre el Padre y el Hijo, se vuelve un teatro si no son personas realmente distintas. Comprendo. Es un concepto que se basa en la revelación, no en la lógica pura. Supongo que por eso el texto recurre a analogías. Sí, las llama pequeñas linternas para no estar completamente oscuras. Y es honesto al admitir que son imperfectas. Toda comparación renguea, dice. Eso mismo. Pero son útiles. Ofrece varias. De la naturaleza, la clásica del agua. Líquido, hielo y vapor. Tres estados, una sustancia. O el trébol. 3 hojas en un solo tallo. Exacto. Y ofrece analogías más allá del mundo natural. Sí, busca también en la experiencia humana. Por ejemplo, en nuestra propia personalidad, que siendo una, se compone de cuerpo, alma y espíritu. Oh, y esta es la más profunda, en las relaciones humanas. A ver esa. Argumenta que si Dios es amor eterno, ese amor necesita un objeto eterno para ser amado, el Hijo, y un vínculo eterno que exprese ese amor, el Espíritu Santo. Claro, el amor no puede existir en un vacío solitario. Exacto. Así, la Trinidad no sería una complicación filosófica, sino la estructura necesaria para que la afirmación Dios es amor sea una verdad eterna y esencial. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Hemos pasado de clasificar atributos casi como en una tabla periódica a intentar asomarnos al misterio de la Trinidad. El valor de un texto así parece ser ofrecer un andamiaje, un lenguaje. Un lenguaje y una estructura para poder pensar y hablar sobre algo que de otro modo sería inabordable. Exacto. Es un intento de organizar lo revelado. Justo. El punto central es que esta no es una doctrina concebida por la razón humana. No busca encerrar a Dios en nuestras definiciones, sino organizar y tratar de comprender lo que, según la fe cristiana, Dios ha querido mostrar de sí mismo. Es cartografiar un territorio que se nos ha mostrado, no inventar el mapa. No se podría haber dicho mejor. Y para terminar, el texto deja una reflexión final muy potente al hablar de la soberanía de Dios. Cita a un autor que nos pone frente a una elección. Sí, es una conclusión que te deja pensando. Propone una disyuntiva muy directa. ¿Cuál es? Dice: si rechazamos la idea de que el universo está regido por un gobierno divino que es sabio y amoroso,
cuáles son las alternativas reales que nos quedan. Uf, Y las enumera sin rodeos. Ser gobernados por el destino ciego, o la suerte caprichosa, o la ley natural irrevocable, o nuestro propio criterio miope y pervertido. es una pregunta que queda resonando en el aire. Totalmente. Porque te obliga a posicionarte. En ausencia de esa inteligencia soberana que el texto describe, ¿cuál de esas otras fuerzas rige la existencia? ¿Y qué implica vivir bajo el dominio del azar, de la necesidad ciega o de nuestro propio juicio limitado? Una pregunta que el texto no responde. La deja abierta para la reflexión.